Cristo solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. No llora por haberle amortagado, que no le pena verse así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado de su bella pastora con gran pena se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado. Y dice el pastorcillo ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado, y a cabo de un gran rato se ha encumbrado sobre un árbol con sus brazos bellos, y muerto se ha quedado, ha sido de ellos el pecho del amor muy Muy buenas noches y sed bienvenidos a este último día de estas conferencias de esta Semana Sanjuanista, la 47ª Semana Sanjuanista, organizada por la comunidad de los frailes carmelitas descalzos de Úbeda. Hoy tenemos la oportunidad de contar con nosotros con el profesor Juan Antonio Marcos, fraile carmelita descalzo que estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca y se doctoró en Filología Española con premio extraordinario en la Universidad de Valladolid. En la Universidad Pontificia de Comillas se licenció en Teología Dogmática y en el año 2011 comenzó su docencia en esta misma universidad. Actualmente imparte cursos sobre la espiritualidad de los místicos carmelitas, la experiencia de Dios y sus lenguajes, introducción a la metodología, teología espiritual y la experiencia espiritual de Jesús. Imparte también clases en el Máster de Mística y Ciencias Humanas, la Universidad de la Mística en Ávila. Sus áreas de investigación son la espiritualidad de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, la experiencia y espiritualidad general y el lenguaje de los místicos carmelitas.
Ha sido varios años director de la editorial de espiritualidad y actualmente es director de la revista de espiritualidad. Participó en varios congresos y cursos sobre la espiritualidad carmelitana. Algunas de sus publicaciones, que tiene varias en revistas y también en algunos libros. El último, si no me equivoco, La mística como atención amorosa. Luego, En soledad apuesto jazz unido, poesía y mística. El cielo anticipado, mística y poesía en San Juan de la Cruz. El vuelo de la libertad, lectura poético-teológica de San Juan de la Cruz. Un viaje a la libertad, San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, una mística para aprender a vivir. Y sin más, os dejo en esta tarde con él para que nos comunique esa sabiduría que yo creo que más que solo y exclusivamente conocimiento, se va haciendo sabiduría y experiencia de vida. Creo que mucho podemos aprender y descubrir también de esta dimensión de la espiritualidad que hoy nos va a compartir Juan Antonio Marcos. Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias, Héctor, por la presentación y por la invitación a participar también en esta semana. Es para mí, evidentemente, un honor y un agradecimiento también. Lo que voy a compartir con ustedes, un poco la reflexión que voy a hacer es en torno al tema de la mirada. El título, el rótulo, que de alguna forma va a ser el hilo conductor, es La mística de la mirada San Juan de la Cruz. En cierto sentido, va a ser una fenomenología de la mirada. ¿Qué importancia tiene la mirada en la mística? ¿Qué importancia tiene en la vida humana? Es evidente que para San Juan de la Cruz, Dios es ante todo una presencia, y en la mística carmelitana es así en general. Pero también es palabra. Juan de la Cruz es el gran poeta de la literatura española. Y junto a la presencia y a la palabra, yo diría que también es mirada. El mirar de Dios, dice San Juan de la Cruz, viste de alegría el mundo entero y todos los cielos. Esta mirada es la que ahora nos interesa, sobre todo por el poder que tiene para transformar nuestra propia mirada. Es la mirada de Dios la que transforma nuestra forma de mirar. Dicha mirada va a estar acompañada en Juan de la Cruz por una constelación de palabras que podríamos llamarlas performativas o transformadoras. Entre todas esas palabras, la primera, la más importante, es el amor. Y así mirar para Juan de la Cruz es amar, como veremos. Dicha mirada también tiene el poder de vestirlo todo de hermosura y de dignidad. Estamos, pues, ante una mirada fundamentalmente performativa, transformadora. Téngase en cuenta que la palabra mística en su origen está conectada con el misterio. Por lo tanto, hablar de la mística de la mirada es hablar del misterio, es hablar del poder que tiene la mirada humana y la mirada divina, en primer lugar, para Juan de la Cruz. Nos recuerda que no solo en Dios, sino también en cada ser humano hay una parte de misterio que se nos escapa, una grandeza y una dignidad que no acabamos de captar. El poeta de Orihuela, Miguel Hernández, lo decía muy bien en dos de sus versos, hablando de los seres humanos. Nadie me verá del todo, ni es nadie como yo lo miro. Nadie me verá del todo, ni es nadie como lo miro. Siempre hay algo de misterio que se nos escapa. Pues bien, vamos a recorrer fundamentalmente los tres efectos en clave de mirada, de la mirada divina, los tres efectos que tiene esta mirada sobre la vida humana según San Juan de la Cruz, que son fundamentalmente amar, embellecer y dignificar. Empezamos por el primero, que nos sirve un poco de marco y que nos recuerda una cita muy conocida de San Juan de la Cruz. El mirar es amar. La mirada es una de las categorías claves que recorren cántico espiritual. Si hay una cita de San Juan de la Cruz que condensa todo el poder de la mirada, es la ya apuntada. En el comentario que hace a la estrofa 19 del cántico, San Juan de la Cruz precisamente
nos recuerda esta frase que todos hemos oído muchas veces. El mirar de Dios es amar. Pero quizá no hemos pensado mucho en lo que esto significa, porque aquí el amor es ante todo una acción y no un sentimiento, o no solo un sentimiento. Es una acción tanto para Dios como para el ser humano. De hecho, en uno de los versos del cántico mismo, San Juan de la Cruz, un poco más adelante, dirá aquello de que ya solo en amar es mi ejercicio. Por lo tanto, el amor es un ejercicio, es un compromiso, es una acción y es el verdadero detonante y el hilo conductor de nuestra reflexión, el amor como ejercicio. San Juan de la Cruz no se cansa de repetir que el amor es un compromiso y no un mero sentimiento. Ninguno de los sentimientos sabrosos, dice en una de las cartas, se escribe 2 años antes de morir, nos lleva de verdad a Dios. Por muy bonitos sentimientos que tengamos y muy bellos. Él dice que los sentimientos son solo motivos para amar. Es lo que nos empuja a amar. El sentimiento en este sentido para Juan de la Cruz es un resorte, un detonante del verdadero amor, que al final es una acción, es hacer algo. El amor, como acción, además, para Juan de la Cruz tiene otra nota fundamental. Amar es actuar y el amor tiene un enorme poder liberador. Nada nos hace más libres, según San Juan de la Cruz, que el amor. Hoy casi todos nosotros vivimos, lo ha dicho un gran sociólogo, Gil Calvo, en la sociedad en la que vivimos un poco como en jaulas de goma. Es una metáfora muy afortunada, porque probablemente ahí estamos casi todos, la mayoría de nosotros, y casi siempre sin darnos cuenta, sin ser conscientes. La metáfora de las jaulas de goma remite a las modernas adicciones, como puede ser el móvil en todas las partes, por poner un ejemplo, ¿no? Todos estamos ahí un poco. Y que siguen robándonos nuestra libertad, pero cada vez de una manera más sibilina, más sutil, y creándonos una serie de necesidades que nos atan, que nos encadenan. Lo cierto es que nos sentimos además, curiosamente, muy cómodos en esas jaulas de goma, como anestesiados de alguna manera, ¿no? Rodeados de barrotes, pero de goma. Pero al fin y al cabo, barrotes que nos roban la libertad. En esas nuevas jaulas de goma nos sentimos satisfechos, pero sin libertad verdadera. Y yo creo que aquí San Juan de la Cruz nos invita a recuperar esa libertad perdida. La mejor receta que él ofrece para recuperar la verdadera libertad es muy simple y muy poderosa al mismo tiempo. La expresa en un momento determinado en uno de sus libros, en la subida del Monte Carmelo, cuando él dice que es menester en la vida humana otra inflamación mayor de otro amor más poderoso, que es el de Dios. Cuando el ser humano es capaz de abrirse a una emoción positiva más poderosa, todo cambia en su vida. Y es cuando encuentra la verdadera libertad. Ahí tendríamos la fuerza para transformar la vida. No dilata al alma la libertad, sino la vinculación. Cuando estamos conectados, vinculados a los demás, es cuando somos más libres, curiosamente. El vínculo amoroso, evidentemente, es el que nos devuelve la verdadera libertad. Un buen ejemplo, en perspectiva bíblica, que todos conocemos muy bien, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se aleja del hogar, de su casa, pierde su dignidad y su libertad. Curiosamente, cuando vuelve al hogar, recupera la dignidad y la libertad. Es desde el vínculo con el hogar donde vamos a encontrar la verdadera libertad. Bien, pues este sería un poco el punto de partida. Ese mirar que es amar, pero un amor que es acción, volveremos sobre ello a lo largo de la exposición. Y que es también no solo acción, sino un poder liberador. Vamos a ver ahora un segundo aspecto de la mirada mística o de la mística de la mirada en San Juan de la Cruz. Especialmente en Cántico Espiritual está muy conectada con una categoría que para el místico es clave, para el místico Juan de Yepes, Juan de la Cruz, que es la categoría de hermosura, la belleza, la importancia de la belleza, ¿no? La mirada y la hermosura. Allí en Cántico nos encontramos con un triple momento en que San Juan de la Cruz habla de la hermosura que Dios mismo ha dejado en la creación, en la naturaleza. En segundo lugar, la hermosura presente en el ser humano. Y en tercer lugar, Juan de la Cruz va a apelar a la hermosura de Dios mismo.
Por lo tanto, 3 lugares que nos pueden hablar de esa mirada que está íntimamente conectada con la hermosura. En primer lugar, nos adentramos en el ámbito de la creación, en el ámbito de la naturaleza. Esto aparece en la pregunta de las criaturas, que aparece en la estrofa, nos encontramos en la estrofa 4 del Cántico Espiritual. Esa que empieza diciendo, oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado. Si vamos avanzando en la estrofa, dirá, en una pregunta dirigida a la naturaleza, decid si por vosotros ha pasado. Es decir, si ha pasado Dios por vosotros, ¿no? En realidad, esa estrofa es la reescritura poética de un pasaje de las Confesiones de San Agustín. Las criaturas contestan que ellas no son Dios, pero que Él las hizo, que Dios las ha hecho. Su hermosura, por tanto, la hermosura de la creación, de la naturaleza, es un testigo de excepción de la obra divina. Y esto aparece expresado en la siguiente estrofa, la estrofa 5 del Cántico. Es la llamada respuesta de las criaturas. Juan de la Cruz ha entablado un diálogo con la naturaleza, que se convierte en un personaje con el que hablar también y conversar. Y la naturaleza responde, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura. E yéndolos mirando, de nuevo la mirada, e yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Aquí tendríamos el poder de la mirada de Dios para transformar todo. No hay más que contemplar el paisaje que nos rodea aquí en Úbeda. Dicha hermosura no es otra cosa, dice Juan de la Cruz, y cito literalmente sus palabras, la hermosura de que Dios las dotó a las criaturas, que le parece al alma estar todas vestidas de admirable hermosura, sobrederivada y comunicada de aquella infinita hermosura que es Dios. Y así el alma mucho se mueve a amar, continúa Juan de la Cruz, de su amado Dios por la consideración de las criaturas, viendo que son cosas que por su propia mano fueron hechas. Fíjense que la contemplación de la hermosura de la naturaleza lo que va a provocar es amor. El amor es el detonante, es el hilo conductor de todo en San Juan de la Cruz y en la mística cristiana siempre. Pero para percibir esa hermosura de Dios en la creación hay que saber mirar. Y no siempre tenemos ojos para ver. Probablemente porque todos tenemos cataratas y no percibimos a veces esa belleza. Hemos de educar la mirada. El mundo está lleno de las huellas de Dios, pero para quien sabe ver. Y cuando sabemos ver, esa mirada produce efectos en nuestra vida. Para Juan de la Cruz el efecto siempre es el amor. Fíjense que esto es muy bonito, muy profundo, porque hay una transición de la dimensión estética a la ética. La contemplación de la belleza transforma el corazón humano. La hermosura es un tema recurrente en Cántico. Juan de la Cruz habla muchas veces de estrellas hermosas, montañas hermosas, hermosas flores, hermosas guirnaldas, etc. Dicha hermosura remite a lo que tradicionalmente se ha llamado el camino de la creación al creador. Hay un camino que va de la creación al creador, de la naturaleza a Dios. Una vez más cito palabras textuales de San Juan de la Cruz. Llegada el alma en amor por este rastro que ha conocido de las criaturas, de la hermosura de su amado, con ansias de ver aquella invisible hermosura, Dios es, antes decíamos que era infinita hermosura, ahora Dios es invisible hermosura. Con ansias de ver aquella invisible hermosura que esta visible hermosura causó. Es decir, Dios es la invisible hermosura que ha causado una hermosura visible, que podemos ver, que entra por los ojos y que desde ella podemos llegar también a acercarnos a Dios. Y finalmente, para terminar este primer punto sobre la naturaleza y la hermosura, y que nos sirve un poco de transición al punto siguiente, para Juan de la Cruz, la encarnación de Dios, el Dios que se hace historia, que se hace un hombre como nosotros, un ser humano, es la máxima manifestación de la hermosura y de la dignidad humana. De tal manera que si Dios ha querido hacerse y dejarse ver como un hombre, cada ser humano tiene que ser visto y ser tratado como si fuera Dios. Cada ser humano tiene una dignidad infinita. Es la dimensión ética de la mística de la hermosura. Aquí confluyen hermosura y dignidad.
Cito una vez más las palabras del místico. En la encarnación de su Hijo y en la resurrección según la carne, no solamente hermoseó el Padre las criaturas en parte. Fíjense el lenguaje ahora que utiliza tan llamativo. No solo hermoseó en parte las criaturas, mas podremos decir que del todo las dejó vestidas de hermosura y dignidad. El hecho de que Dios se haya hecho carne significa que a partir de hombre, de entonces, la dignidad de cada ser humano es infinita. Es infinita. En segundo lugar, la mirada y la hermosura nos remite precisamente a lo que acabamos de apuntar, al ser humano. Continuamos narrando los efectos que produce la mirada de Dios, ahora sobre la persona. Nos trasladamos a la estrofa 24 del Cántico Espiritual, donde San Juan de la Cruz escribe: no quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. Fíjense cómo aquí la mirada de Dios transforma al ser humano, ¿no? Le dota de una dignidad. Pero vamos a leer uno de los pequeños comentarios que hace San Juan de la Cruz de esta estrofa. Después que me miraste, quitando de mí este color moreno, eso del color moreno y nos puede llamar la atención, pero los cánones de belleza del siglo XVI eran distintos de los de nuestra época. Entonces, estar moreno no era un rasgo de belleza, sino la piel blanca. Eso era signo de belleza. Bueno, no entramos en la explicación de todo eso, que sería muy larga, pero a eso se refiere aquí. Después que también están las fuentes bíblicas, en el cantar de los cantares que le sirvió de inspiración a San Juan de la Cruz. Repito, después que me miraste, quitando de mí ese color moreno y desagraciado con que no estaba de ver, ya bien puedes mirarme más veces, porque no solo me quitaste el color moreno mirándome la primera vez, pero también me hiciste más digna de ver. Fíjense cómo está siempre íntimamente conectado la belleza, la hermosura, la dignidad. Todo está unido. Más digna de ver, pues con tu vista de amor, gracia y hermosura en mí dejaste. La vista, la mirada amorosa de Dios lo transforma todo. En cierto sentido, los seres humanos solo necesitamos hacernos conscientes de la mirada divina para que ésta surta efectos en nuestra vida. El mirar de Dios, esa vista de amor que acabamos de leer, no solo engendra hermosura y dignidad en la vida humana, también tiene el poder de transformar nuestra vida y de cambiar nuestra mirada. Nosotros no sabemos mirar, en cierto sentido, dirá Juan de la Cruz. Pero si nos dejamos contagiar por la mirada divina, aprendemos a mirar. Cambia nuestra mirada y cambia todo. Es como si la hermosura que el ser humano recibe, merced a la mirada divina, se convirtiera en un espejo de la misma hermosura de Dios. Sin esa posibilidad de dar por parte de Dios, Dios da hermosura, Dios da belleza, amor, alegría. Probablemente si Dios no tuviera esa posibilidad de dar, ¿acaso al mismo Dios le faltaría algo? Lo que aquí resulta paradójico es que cuando Dios da, no pierde nada. Cuando más da, más tiene. Y esto pasa en la vida humana con todas las cosas valiosas. Cuando damos alegría a los demás, no perdemos nada. Cuanto más alegría damos, más tenemos. Cuando alguien es capaz de dar de verdad amor a los demás, como hace Dios, no pierde nada. Al revés, Dios crece al crecer el amor en los seres humanos. Dios no puede crecer en sí mismo porque ya es pleno, pero puede crecer en nosotros. El amor crece en Dios cuando crece también en nuestra propia vida. Y pasamos ahora al tercer punto de este aspecto de la mirada y la hermosura, que es la misma hermosura también en Dios. Lo tenemos presente, avanzando ya casi al final del poema del Cántico, en la estrofa 35, donde Juan de la Cruz escribe, es casi el momento final del viaje místico, podríamos decir. La experiencia de San Juan de la Cruz, que San Juan de la Cruz hizo de Dios, es una experiencia absolutamente gozosa, positiva. Muchas veces se habla de la noche oscura, pero la noche oscura es totalmente secundaria en San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es el poeta más feliz de toda la literatura española, sin duda alguna. El poeta más feliz. Toda la poesía está llena de belleza, de canto, de alegría, de hermosura.
Bueno, y esto es lo que recoge en esta estrofa 35 del cántico. Gocémonos, amado. Está hablando el alma, la persona, nosotros. El amado es Dios. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Y comenta San Juan de la Cruz. No puede verse en la hermosura de Dios el alma y parecerse a Él en ella, si no es transformándose en Dios. Fíjense que en el momento que el ser humano ve la hermosura de Dios, queda transformado también en esa misma hermosura y en esa misma belleza, ¿no? Y aquí tenemos el poder transformador de la mirada y la hermosura divina, la que le lleva al místico a ver la vida con unos ojos nuevos, con los ojos de Dios en persona. Juan de la Cruz continúa comentando esta estrofa. Vámonos a ver en tu hermosura, es decir, aseméjame e infórmame en la hermosura de la sabiduría divina. En el momento en que el ser humano capta, se abre esa hermosura, él mismo de alguna forma es portador de esa misma hermosura. Al comentar en esta estrofa la hermosura, San Juan de la Cruz se deja llevar por la danza infinita de las palabras y aparece en un momento determinado una verdadera fiesta del lenguaje, repitiendo casi hasta el infinito esa palabra mágica. Cuando va a comentar el verso este de vámonos a ver en tu hermosura, en un solo párrafo, repite hasta 35 veces la palabra hermosura. Y tu hermosura será mi hermosura, y mi hermosura será tu hermosura. Es un poco esa repetición de palabras lo que nos ayuda a crear esa atmósfera, ese mundo nuevo en el que se ha adentrado el místico y que desea comunicarnos a nosotros, ¿no? Esa hermosura infinita y eterna se puede experimentar para Juan de la Cruz ya en esta vida, al menos en fragmentos y a intermitencias. Dicha hermosura apunta a esa dignidad del ser humano que radica en ser morada de Dios, es decir, en el hecho de que el mismo Dios habita en nuestro interior, en nuestros corazones. No se olvide, al leer ahora la cita siguiente, que para Juan de la Cruz la palabra alma, hay muchas aquí reminiscencias neoplatónicas, pero la palabra alma casi siempre, en los místicos de esta época, designa a la totalidad de la persona. No alma por una parte, cuerpo por otra, está todo, hay un entretejido. Y escribe ahí San Juan de la Cruz, precisamente al comienzo del cántico, de esa aventura que va a contar en esta obra. Oh pues, alma hermosísima, entre todas las criaturas, tú misma eres el aposento donde Dios mora y el retrete y escondrijo donde está escondido. En el siglo XVI retrete no era lo mismo que hoy, ¿eh? El retrete donde está escondido Dios, en el siglo XVI retrete era sencillamente una habitación apartada de una casa, pero no tenía el sentido que nosotros damos hoy a esta palabra. Bien, pues ahí tendríamos ese segundo momento de la mirada y la hermosura, a través de la naturaleza, a través de la creación, a través del propio ser humano y a través de la hermosura de Dios. Vamos a ver un segundo aspecto de la mirada que está conectado con la capacidad de dignificar la vida humana. Mirar es devolver la dignidad. La dignidad de la persona encuentra su mejor testigo en esos seres humanos que se cruzan con nosotros por los caminos de la vida cotidiana y que en expresión afortunada de Juan de la Cruz, a su paso irradian, dice él, un no sé qué de grandeza y dignidad. Probablemente todos tenemos experiencia de esa gente buena, discreta, que no va haciendo mucho ruido en la vida, pero que tienen, dice Juan de la Cruz, un no sé qué de grandeza y de dignidad. Siempre están ahí, pero quizás siempre discretamente, y rara vez tenemos ojos para verlos. Esos seres humanos, yo creo que Juan de la Cruz fue uno de esas personas discretas que irradiaban algo especial a todos los que se encontraban con él y que cuando está hablando de ellos, inconscientemente está retratándose a sí mismo. Creo que es un retrato de lo que fue la vida de Juan de la Cruz, ¿no? Bien, pues San Juan de la Cruz fue uno de esos seres humanos que irradian un no sé qué de misterio, que saben ver y mirar más lejos que los demás. La verdadera dignidad conlleva ver más lejos, con mayor profundidad. Yo diría con una mirada limpia, ver con una mirada limpia.
Recuerden aquí la famosa bienaventuranza de Mateo, del Evangelio del Jesús de Mateo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Juan de la Cruz diría, no, ven a Dios ya, no en el futuro, no en la otra vida. Es decir, quien tiene un corazón limpio ya ve a Dios. El corazón designa además en el lenguaje bíblico el centro del querer, del pensar y del sentir humanos. Y de hecho, esta bienaventuranza, los limpios de corazón, se convirtió en el ideal de la mística cristiana. San Juan de la Cruz escribió que el limpio de corazón, y cito palabras literales suyas, el limpio de corazón en todas las cosas encuentra noticia de Dios. Quien tiene un corazón limpio ve a Dios en todas partes, de alguna forma. He aquí otro de los secretos de los místicos de todos los tiempos, que al despertar del sueño de la apariencia ordinaria saben ver a Dios en todo. Para ellos el mundo se convierte en un espejo fluido y transparente, donde el hombre, contemplando su rostro, descubre el rostro de Dios mismo. Es decir, su rostro más verdadero. Sin que en esto la mística sea, como a veces se ha pensado, una desviación de lo humano, sino su realización más auténtica. El místico es el que ha descubierto lo humano más auténtico, precisamente por el contacto con Dios, como veremos. Esto exige no solo una conversión del corazón, sino también, en la bella expresión de un gran científico y jesuita, Teilhard de Chardin, la educación de la mirada. De alguna forma todos necesitamos educar la mirada, aprender a ver de nuevo. El místico no solo ve de otra forma, sino que también es visto y percibido por los demás de una manera distinta. Probablemente esto se debe a ese resplandor de dignidad que parecen emitir ciertas personas. Resplandor que no tiene nada que ver con algo mágico ni extraordinario, ni con rarezas. En la estrofa 17 del Cántico Espiritual, donde el poeta se dirige a el viento cálido del sur, el austro, esa estrofa que dice, ven austro, que recuerdas los amores. Bien, pues comentando esta estrofa nos encontramos con un texto magistral de San Juan de la Cruz, hablando precisamente de aquellas personas que saben ver, que tienen una mirada limpia y que con su mirada y con su presencia, y esto es también muy importante, nos dignifican a todos. Hay personas que nos hacen más dignos a los demás. San Juan de la Cruz lo expresaba con estas palabras. Dice él, esas personas ordinariamente traen en sí un no sé qué. Está lloviendo, ¿verdad? Bueno, eso es bueno para el campo y para la naturaleza. Dice él, ordinariamente, dice, esas personas traen en sí, dice, un no sé qué de grandeza y de dignidad. Esa es la gente buena. Los santos, como lo queramos llamar, da igual. Es decir, pero esas personas tienen un no sé qué de grandeza y dignidad. Yo creo que sin darse cuenta está hablando del mismo. Es un retrato de lo que fue San Juan de la Cruz. Él tenía ese no sé qué de grandeza y dignidad. Un no sé qué de grandeza y dignidad que causa detenimiento y respeto a los demás. Es decir, ante esas personas como que te paras, ¿no? Porque tienen algo especial. Y añade él, por el efecto sobrenatural que se difunde en el sujeto de la próxima y familiar comunicación con Dios. Es decir, están tan vinculados a Dios que tienen algo distinto, algo diferente, que no sabemos muy bien cómo explicar, ¿no? Pero que se percibe como un misterio. San Juan de la Cruz hablaba de esas personas y él dice ordinariamente, en la vida cotidiana. Es decir, en la vida de cada día se vuelven transparentes al misterio. Y transparentan la verdad de lo humano, pero también el misterio de lo divino. Las dos cosas, porque todo está unido. En el fondo, quien está conectado a Dios sabe mucho más de la verdad de lo humano, del sentido último de la vida. El no sé qué, del que habla Juan de la Cruz, nos recuerda que con todo el misterio, entrevisto como en un espejo, permanece como misterio. Y esto es muy importante. Dios es un misterio que no es domesticable. Nadie posee a Dios, ninguna iglesia, por supuesto. Ningún ser humano posee a Dios. Y Dios pertenece a el mundo del misterio y el mundo que nadie puede controlar. Y eso es lo que le hace fascinante el encuentro con Dios. Ese no sé qué de grandeza y dignidad nos sitúa aquí en la esfera de la bondad que no pasa de moda, de la dignidad que no se vende
y que se autentica en los efectos concretos que produce sobre los demás. Las palabras de San Juan de la Cruz son que una especie de fulgor que causa detenimiento y respeto. Como si hubiera allí, dice él, algo sobre el natural, es decir, algo que va más allá de la naturaleza humana y que evidentemente nos habla del misterio último de la existencia y del misterio último de Dios. Algo que se desprende de la persona, dice él, que vive en comunión familiar con Dios. Se desprende algo especial de esa persona. Y porque la intimidad divina no solo dignifica al místico, dignifica a todo el género humano. Ante una persona como Juan de la Cruz, todos nos sentimos más dignos. El ser humano es más digno con estas personas. Para el místico, la real dignidad de lo humano aflora en el contacto con lo divino. La verdadera mística, como la verdadera sabiduría o la verdadera autoridad, es aquella que dignifica y engrandece a los demás. Quien con su sabiduría o con su autoridad humilla a otro ser humano o desprecia a los demás seres humanos, lo único que pone de manifiesto es que ni es sabio de verdad, ni tiene una verdadera autoridad. Ante Sócrates, como ante Jesucristo, ningún ser humano se siente humillado, sino dignificado en su propia humanidad. Y, ¿por qué no?, también en nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Bien, pues lo mismo ocurre en la experiencia que nos cuenta Juan de la Cruz. Lo mismo ocurre cuando el místico experimenta la mirada divina. Nadie se siente empequeñecido o disminuido por la mirada de Dios, nadie, sino dignificado y engrandecido. Dios no nos mira para juzgarnos, sino para dignificarnos, para engrandecernos. La auténtica mística es aquella que revela y desvela la real dignidad de la persona humana, de cada uno de nosotros, de cada ser humano. Por eso, en la vida y en la mirada del místico habrá siempre ese no sé qué de grandeza y dignidad que nos engrandece a todos, que nos dignifica a todos. Y pasamos ahora a un momento, es una conclusión un poco larga, prometí que no me iba a alargar, entonces una conclusión un poco larga donde después de ver estos tres aspectos, mirar es amar, las conexiones entre mirada y hermosura, mirar es dignificar, vamos a ver ahora la importancia que tiene la mirada contemplativa, que podría ser como un poco una recapitulación de todo lo visto con una nueva óptica, con una nueva perspectiva. San Juan de la Cruz, nos lo cuentan las crónicas, solía caminar a pie entre Castilla y Andalucía muchas veces. Y según nos cuentan, lo hacía a veces caminando, pero a veces en un asnillo, con su albardilla y de ordinario iba leyendo la Biblia. Es lo que hacía, todavía no tenía el móvil y entonces iba leyendo la Biblia. Nos cuentan también que iba cantando himnos, salmos y versos de los cantares. Le gustaba sobre todo recitar, porque se lo sabía de memoria, el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Por esos caminos, según nos cuentan las crónicas, de vez en cuando se paraba Juan de la Cruz en medio de la naturaleza, en algún bosquecillo, en alguna floresta, y buscando la corriente de agua o de algún riachuelo. Se dedicaba así más libre e intensamente en esos momentos a la contemplación, mirando las flores, el campo, viendo y escuchando el correr del agua. Esto último le encantaba, según dicen, y le tonificaba. Para Fray Juan de la Cruz, esos caminos largos, caminó más o menos a lo largo de toda su vida unos 27.000 kilómetros, se calcula, esos caminos largos constituían también una forma de silencios largos en los días del campo, de espacios mentales despejados y libres de estudios, momentos fecundos que permitían a ideas y a experiencias calar en el fondo de su ser y que germinaran y que dieran algo nuevo, un fruto nuevo. Eso sí, San Juan de la Cruz, en esas largas caminatas, no fue nunca, en sus caminos por la geografía física de aquella España de entonces, o por la cartografía del alma, porque hay un paralelismo, como vamos a ver, entre la geografía exterior y la geografía del alma. No fue nunca, digo, San Juan de la Cruz un turista,
como la mayoría de nosotros hoy que somos turistas, ¿no? Él condena un poco todo este tema de turismos y de romerías. Dice él, en eso tiene unas palabras muy duras, dice, muchos, no dice todos, de los que van de romerías vuelven peor de lo que han ido. Así lo dice literalmente en la subida del Monte Carmelo, ¿no? Bien, pues San Juan de la Cruz no fue ni un turista ni un romero, sino un peregrino de la vida, que es algo distinto. El peregrino es el que se va parando, va saboreando, va disfrutando. Nosotros ahora con el móvil, como mucho, hacemos una foto y ni tan siquiera ya disfrutamos del paisaje. Creemos que lo tenemos ya en esa foto, que no vamos a mirar nunca. La tierra, de la que todos venimos, nos recuerda que hay una conexión misteriosa entre la naturaleza, el paisaje exterior y la interioridad humana, entre la geografía física y los paisajes del alma. De hecho, se ha dicho, esto lo ha dicho uno de los mejores, ya está jubilado, catedráticos de geografía en España, Martínez de Pisón. Él tiene una definición muy bonita, muy expresiva de lo que es el paisaje. Estamos hablando un poco de la naturaleza para verlo en relación con la experiencia contemplativa en Juan de la Cruz. Dice este profesor de geografía, el paisaje es la elevación que opera la mirada humana sobre un territorio. Si el ser humano no mira un territorio, no existe el paisaje. Solo hay un territorio ahí fuera. Pero es mi mirada la que lo transforma todo. La mirada humana tiene el poder de transformarlo todo. Pues bien, algo parecido es la mirada contemplativa. Es la mirada que tiene el poder de transformar. Ver con los ojos del cuerpo solo es el reverso del otro ver, el que nos proporciona la mirada espiritual, la mirada del místico, la mirada contemplativa. Simone Weil, o Weil, como lo quieran pronunciar, esta gran filósofa francesa, judía, creía que el ser humano se lo juega casi todo en la mirada. Casi todo. E incluso ella llegó a escribir, lo que salva es la mirada. Lo único que nos salva de verdad es la mirada. Pues bien, San Juan de la Cruz probablemente estaría de acuerdo en parte con esto, porque él habla de esa otra mirada que es la mirada contemplativa, o si quieren, la mirada amorosa. Mirada amorosa. La única que nos devuelve la medida exacta de las cosas. Ahí fuera, en la creación, en la naturaleza, en la lluvia, como dentro de cada uno de nosotros, hay siempre un territorio por explorar. Los cerros de Úbeda, no sé qué es lo que es exactamente, pero será lo que rodea un poco aquí la ciudad, ¿no?, de Úbeda. Bien, pues ahí fuera hay siempre un territorio por explorar, un mundo por descubrir. Lo que vemos por fuera, y esto es lo que fue capaz de hacer Juan de la Cruz, es un espejo de nuestro mundo interior. Es un espejo de las ínsulas extrañas. Esto es uno de los versos del cántico espiritual, ¿no?, por las que todos vivimos habitados. Hay una maravilla en cada ser humano, pero no lo sabemos. Esto es un poco lo que quiere enseñar a San Juan de la Cruz. ¿Acaso sin saberlo? Nunca está claro si Dios habita en los templos, cada vez más vacíos en Europa, ¿no?, o en los museos. Yo creo que cada vez está menos ahí. Lo que está claro es que Dios nunca ha dejado de habitar en el corazón de cada persona. Nunca. En el corazón de cada ser humano. Y esto es lo fascinante. La contemplación, como la mirada, lleva siempre a la admiración. Miramos para admirar. La verdadera mística no es nunca la de lo extraordinario, sino lo admirable. Es la experiencia de lo que en nosotros provoca asombro y fascinación. Si se mira, es para admirar y para admirarse. Y esta es la experiencia que brota también ante la contemplación e identificación que hace San Juan de la Cruz de Dios mismo con las ínsulas extrañas. Dice él que esas ínsulas están alejadas del conocimiento común, pertenecen a lo nunca visto, a lo nuevo, a lo admirable para los hombres. Es el misterio. Pero ese misterio de las ínsulas extrañas, de la naturaleza de la creación, es un espejo del alma. Cada ser humano tiene un misterio, un paisaje interior, ¿no? Lo decía esto muy bien Miguel de Unamuno. Decía él en ese juego de palabras que tanto le gustaba a veces a Unamuno, hay alma en el paisaje, pero también hay paisaje en el alma. Hay alma en el paisaje, pero también hay paisaje en el alma. Evidentemente, percibir el alma en el paisaje es posible para quien sabe ver.
Tenemos que educar la mirada para ver ese alma en el paisaje, ¿no? El paisaje de Cántico Espiritual es un espejo también. Mirándolo, aprendemos a mirarnos por dentro. El paisaje es también maestro, nos enseña mucho. Es decir, si ustedes contemplan aquí el paisaje fascinante que tienen aquí en Úbeda, ese paisaje es maestro, pero es un maestro que no necesita hablar. Un poco como Dios. No necesita hablarnos, nos enseña en silencio. En realidad, la peña inmortal que miramos es quien nos está mirando. El mundo y la naturaleza que nos rodea, que nosotros miramos, también nos está mirando. Dios también es el maestro que nos enseña en silencio y solo necesita nuestro silencio de vez en cuando. Ese Dios infinito e inmortal al que miramos es el que desde siempre nos está mirando y su mirar, como hemos dicho, no es otra cosa que amar. Así es también la mirada contemplativa del místico. Lo recuerda audazmente ese gran pensador alemán, Byung-Chul Han. Leyendo uno de sus últimos libros, decía algo en lo que yo, honestamente, nunca había caído en la cuenta. Decía él lo siguiente. Este autor tan conocido estudió teología también, que conste. Él decía lo siguiente: Dios no piensa, no necesita pensar. No sé si algunas veces se les ha ocurrido esta idea. Dios no piensa, no necesita pensar. Dios reconoce las cosas de manera no conceptual y añade, solo el ser humano piensa, pero Dios no lo necesita. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios si no piensa? Pues Dios se dedica a cosas más importantes. Dios mira, ama, disfruta, juega, eso es lo que hace Dios. Los seres humanos hemos hecho un Dios y un ídolo del pensamiento, sobre todo en Occidente. Nosotros valoramos mucho a la gente inteligente, intelectuales, etcétera, ¿no? Y también hemos hecho un Dios de la acción, hacer cosas, trabajar, ¿no? El trabajo es un Dios para la mayoría de nosotros, ¿no? Y probablemente muchos de nosotros nos ha pasado eso de que si una tarde uno no ha trabajado, ya tiene la conciencia intranquila. Es decir, tener la capacidad de disfrutar de no hacer nada es un avance muy grande en la vida humana. El don de disfrutar de no hacer nada, de vez en cuando, no digo que uno no tenga que trabajar, ¿eh? Pues bien, a este respecto, ya voy terminando, estoy en la última página, escribía San Juan de la Cruz en la primera redacción del Cántico. Fíjense, estamos diciendo cómo nosotros hemos hecho un Dios de la inteligencia, del trabajo. Pues San Juan de la Cruz escribe, aunque es verdad que la gloria consiste en la inteligencia, en este mundo lo que da gloria es la inteligencia, dice él, el fin de la vida humana, lo único que la hace digna es el amor. Y nada más, dice. Es decir, lo que hace que cuando van pasando los años, que una vida humana sea digna y merezca la pena, es porque en ella ha habido amor. Y no depende de la cuenta bancaria, ni de los títulos universitarios, ni de los rangos académicos, todo eso es absolutamente irrelevante cuando van pasando los años, ¿no? Esta es un poco la idea de Juan de la Cruz. Para el místico el amor es lo único que nos hace dignos, lo único. Esa misma dignidad es la que se nos desvela desde la mirada contemplativa y se nos revela de manera gratuita, y esta palabra es muy importante, de manera indisponible. Dios es lo que no podemos domesticar y el amor también. Nadie lo puede controlar, ¿no? Es decir, y está al alcance de todos. Eso es lo fascinante, de lo importante de la vida. No depende de la cultura, no depende de la inteligencia, nunca controlable desde la ladera humana. Siempre hay un instante en toda vida humana en que irrumpe el kairos. Kairos es una palabra griega que no tenemos una traducción adecuada al castellano, ¿no? Nosotros todo lo guiamos por el cronos, el tiempo, el de reloj. Pero en ese tiempo que es la vida, en un momento determinado irrumpe el kairos. El kairos es cuando por primera vez vemos de verdad a Dios en la vida y sentimos su presencia. Irrumpe Dios en la vida humana y lo transforma todo. Lo único que se nos pide desde nuestra ladera humana es fidelidad y confianza, nada más. Es Dios el que decide cuándo visitarnos. El kairos es la visita de Dios y nos hacemos conscientes de esa visita. Donde irrumpe la mirada amorosa, el ser humano, al igual que Dios, ya no necesita pensar. Ni quiere pensar, ni puede pensar. Basta con estar ahí y disfrutar del momento, gratuitamente, sin buscar nada, sin pretender nada, viviendo en clave
de atención amorosa o de mirada amorosa. 5 minutos más o menos, yo creo. 2 palabras ahora ya sí conclusivas. Siempre hemos hablado, y en Occidente especialmente, yo creo, del poder de la palabra, del poder transformador y performativo. Es decir, la palabra tiene un enorme poder en nuestra vida. En el siglo XX, estudiando el lenguaje, ciertas corrientes de filosofía del lenguaje anglosajón especialmente, se llegó a afirmar que el lenguaje es lo que crea la realidad, y no al revés. El lenguaje hace al ser humano, el lenguaje nos hace. Probablemente es una afirmación un poco exagerada, pero lo cierto es que nadie puede negar el poder de las palabras. Dicho poder está presente en la vida cotidiana. Recordemos que todos hablamos de palabras que se nos atragantan o palabras que nos dejan mal sabor de boca. Es decir, está ahí el poder de la palabra, ¿no? Pero también hay palabras que nos curan y palabras que nos alimentan de alguna forma. Esto está presente en la literatura, es decir, son infinitos los poemas y la literatura que habla del poder de la palabra. Recuerden aquel poema tan famoso de Blas de Otero, ¿no? De este poeta vasco. El que dice aquello de si he perdido la vida, el tiempo, me queda la palabra, me queda la palabra, me queda la palabra. Y no digamos ya en el lenguaje de la Biblia, el poder creador de la palabra, desde el primer libro del Génesis, en un lenguaje mítico, como es lógico y mitológico, y dijo Dios, hágase la luz. Y por decirlo se hizo. Es el poder que tiene la palabra de Dios para transformarse en hechos. Palabras que a veces se devoran, de las que cuentan los viejos profetas como Jeremías, o palabras terapéuticas como las de Jesús. Una palabra tuya bastará para sanarme. El cristianismo es la religión de la palabra, es verdad. Pero quizás sea mucho más la religión del cuerpo y de la carne, porque el Dios del cristianismo es un Dios que se ha hecho carne. Si la palabra del místico tiene un poder performativo, transformador, como nuestras palabras de la vida cotidiana, ante todo ese poder radica en la fuerza del amor. Y esto quizás es lo peculiar de la palabra de Juan de la Cruz y de la mirada de Juan de la Cruz. Es la fuerza del amor. El amor es el detonante de todo. Y aquí es donde confluyen y se conectan 2 poderes. El poder performativo de la palabra y el poder performativo de la mirada. La palabra nos transforma, pero también la mirada. Una verdadera mirada nos transforma. Hay una mirada contemplativa que es ya mirada transformadora y sanadora y terapéutica. Gracias al poder de esa mirada, de la mirada amorosa, todo queda transformado. En esto consiste la mística de la mirada. En mirarse como en un espejo, en esos ojos deseados, y cito un verso de Juan de la Cruz, que todos tenemos en nuestras entrañas dibujados. Esos ojos deseados que todos tenemos en nuestras entrañas dibujados. ¿No será esto, al fin y al cabo, la mística más verdadera? La experiencia inaudita de poder mirarse en unos ojos que nos miran sin mancha, evidentemente los ojos de Dios. Las palabras, las últimas palabras son del poeta vasco Gabriel Celaya. Quizás nada nos dignifica más a los seres humanos que precisamente esto, el poder mirarse en unos ojos que nos miran sin mancha. Y porque mirada mística, mirada limpia y mirada amorosa son todas una y la misma cosa. Mirada limpia, mirada mística y mirada amorosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, por darnos experiencia, más que ese conocimiento y ese estudio que sin duda alguna tienes ya bastante trillado en las obras, en la doctrina de San Juan de la Cruz. Sin duda, detrás de todo esto que hoy nos fuiste compartiendo, hay una experiencia de vida, ¿no? Un aprendizaje también, ¿no? Por ir de alguna manera fortaleciendo. Y creo que nos ha dejado un desafío muy grande
a la hora de escucharle y a la hora de poder descubrir o redescubrir esta dimensión, esta profundidad de la mirada en San Juan de la Cruz. Descubrir que esa mirada dignifica, embellece, que esa mirada es capaz de acogernos, de devolvernos al hogar, esa mirada que en definitiva va ejerciendo en nosotros el poder de la libertad, una libertad que nos hace descubrir que no hay otra forma de ser libres sino amando en el amado. Creo que frente a esta propuesta que nos hace San Juan de la Cruz, tenemos un desafío grande en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Luego también daremos un turno de preguntas, aquellos que queráis transmitir a Juan Antonio algún tipo de duda o comentario sobre su exposición, pero creo que es bueno también caer en la cuenta, ¿no? Y poner de relevancia la actualidad que tiene este mensaje, esta propuesta que nos hace San Juan de la Cruz. De ahí vemos esa actualidad también que tiene el místico, ¿no? En el mundo y en la sociedad que vivimos. Muchas gracias una vez más, Juan Antonio, por estas palabras, y abrimos ese turno de preguntas para que podáis también cada uno de vosotros expresar lo que y alguna duda que podáis expresarle a él en este momento. Hay pues palabras con alma y palabras sin alma. Podría ser que las palabras y las miradas que curan, que dignifican al que es mirado o hablado, son las que tienen un vínculo que nos conectan con el Dios que está en cada corazón, como que acaba de decir. Pero porque hay tantas palabras ahora, todo lleno de palabras, que esas palabras parecen más bien ruido que no te dejan muchas veces conectar con la auténtica palabra. Entonces, podríamos calificar a esas palabras que son ruido, palabras sin alma, que no curan al otro ni a uno mismo. Yo creo que usted misma lo ha dicho, ¿no? Es decir, el tema de la palabra y el poder de la palabra, pues evidentemente es un tema muy viejo, porque muy antiguo, quiero decir, ¿no? Que no solo es en nuestro tiempo, yo creo que siempre se ha utilizado la palabra como una herramienta, es decir, la retórica clásica, distintas estrategias, recursos. Entonces, la palabra es un arma de doble filo, yo creo. Entonces, la podemos usar para curar, sanar, ayudar, y por desgracia la usamos para herir a los demás muchas veces, ¿no? Porque hay palabras que matan, ¿no? Es decir, pero yo creo que sí. Es decir, claro, desde una perspectiva creyente uno puede decir, hombre, yo creo que detrás de... A mí me gusta conectar ese poder de la palabra con una mirada limpia, un corazón limpio, ¿no? Es una de las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón, que es la bienaventuranza que ha iluminado un poco todo el camino de los grandes místicos cristianos siempre. Entonces, yo creo que un corazón limpio, una mirada limpia, esto de este aspecto lo trata varias veces San Juan de la Cruz en sus obras, ¿no? Decíamos una cita suya, el limpio de corazón en todas las cosas haya noticia de Dios. Pero él invita mucho a educar el pensamiento en positivo, algo que está en la moderna psicología. Yo creo que una de las cualidades de los grandes místicos, de los clásicos, a Teresa de Jesús, un Juan de la Cruz, por poner dos ejemplos que todos conocemos, es que fueron grandes conocedores del ser humano, de la psicología humana, ¿no? Entonces, muchos de los recursos que ellos tienen y que nos han dejado, recetas, como lo quieran llamar el lenguaje coloquial, nos conectan con la psicología moderna, ¿no? Entonces, él habla mucho también de ese, quizá una de las maneras más sanas de comenzar. Claro, yo no puedo cambiar al otro y las palabras que usa el otro. Puedo cambiar las palabras que yo uso. Eso es lo único que está a mi alcance en este mundo. Entonces, Juan de la Cruz propone, para educarse de esa manera y usar palabras terapéuticas, sanadoras, dignificadoras,
él propone como primer paso educar el pensamiento en positivo. Tiene una expresión que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, San Juan de la Cruz, haciéndose eco de aquel dicho popular que todos hemos oído muchas veces. Cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Bueno, pues él pone ahí una lista y dice, y así, el ladrón dice, cree que todos roban. El que es malo piensa que todos son malos. El que es lujurioso cree que todos son lujuriosos. Lo bonito es cómo termina, diciendo, y el bueno piensa bien de los demás. El que es bueno siempre piensa bien de los demás. Hay una invitación a educar ese pensamiento en positivo. Probablemente esa educación en positivo del pensamiento ya, de nuestro pensamiento interior, porque todos tenemos, voy a decir con una imagen, una metáfora muy coloquial, tenemos mucha basura aquí y hay que sacar la basura a veces, ¿no? Que llevamos ahí dentro. Entonces, educar ese pensamiento en positivo para él sería el primer paso para después también cambiar nuestras palabras. Quizás eso es un proceso, requiere tiempo, hay que educarse. Yo creo que en la vida humana nada acontece de la noche a la mañana. Por eso yo decía que hay una propuesta de Juan de la Cruz que es muy bonita, también dice, desde el lado humano lo único que nos pide Dios es que seamos fieles al camino del amor y que confiemos. ¿Cuándo ocurrirá el Kairos? ¿Cuándo ocurrirá la visita de Dios? No depende de nosotros y no debe preocuparnos. Lo decide Dios en el mejor momento para mí, para nosotros, ¿no? Eso sería un poco. Pero vamos, yo creo que conectar pensamientos con palabras es un proceso educativo muy, muy poderoso, a mí me parece. Sí. Bueno, en primer lugar, pues, muchas gracias. Y no solo por la charla, sino en particular también por las palabras de San Juan de la Cruz con respecto a los romeros, que ahora se van de vacaciones. Porque yo me sentí muchas veces un sentimiento de culpa ahí, porque soy de la opinión, ¿no? De San Juan. Entonces, yo tengo que preguntarle también por algo con lo que yo he escuchado y que leyendo algunos artículos, sobre todo artículos, no he llegado a libros, de Emmanuel Levinas, que habla del poder de la mirada, sobre todo del poder de la mirada del que sufre, del pobre, del que es explotado, del que es despollado. Bueno, yo no soy... de cambiar, sí. Sí, es verdad. Sí, bueno, Levinas, evidentemente el otro lo ha trabajado bastante, la alteridad, la mirada. Yo no soy un especialista en Levinas, ¿no? Para nada. He leído algunas cosillas, solo algunos libros suyos. Pero yo creo que cuando hablamos del poder de la mirada, viéndolo un poco desde la perspectiva de Juan de la Cruz, a mí me parece que está íntimamente conectado también, he hecho alguna referencia implícita en algún momento, a lo que podríamos llamar atención amorosa. Prestar atención. En contra de lo que los seres humanos pensamos, prestar atención a los demás es más difícil de lo que creemos. Estar atentos al otro, de verdad, de corazón, o como dice San Juan de la Cruz, con un corazón bueno. Estar atentos con un corazón bueno es muy difícil. Quizás es de las tareas más difíciles y más fascinantes de la vida. Pero yo lo conectaría un poco esa atención al otro en clave de amor, sobre todo, ¿no? Todos conocemos un poco el mindfulness, ¿no? Un poco, vamos a hablar de él. El 80% del mindfulness es budismo. Es decir, cualquiera que haya leído un poco de budismo, pues inmediatamente no pasa nada. Es decir, lo han adaptado un poco a ciertas corrientes. El mindfulness habla de atención plena. ¿Cuál es la diferencia entre mindfulness y San Juan de la Cruz? Que el adjetivo es lo sustantivo. Para Juan de la Cruz, la verdadera atención es atención amorosa al otro. Porque eso es lo mismo que hace Dios. Y evidentemente a la propia interioridad y al propio corazón, ¿no? Pero a mí creo que la mirada yo la pondría muy en conexión con la atención, prestar atención. Yo citaba antes a Simone Weil, si quieren pronunciarlo a la alemana, el apellido, aunque ella era francesa. Ella decía aquello de lo que salva es la mirada. Pero hablando de la atención también, que está íntimamente conectada con la mirada, tiene un texto demoledor, esta mujer tan fascinante, ¿no? Que decía lo siguiente, dice que casi nunca de los seres humanos somos capaces de prestar atención de corazón a los demás.
Y ponía el ejemplo de los pobres, dice, de los miserables. Ella utilizaba esa palabra, ¿no? Un pobre, un miserable, lo único que busca es alguien que le preste atención. Sobre todo eso, más que dinero, decía ella. Alguien que le preste atención, ¿no? Dice, esa atención no la tenemos casi ninguno de nosotros, decía. Y añadía algo que siempre me ha hecho pensar. Y los que creen que la tienen, tampoco la tienen. Tampoco la tienen, ¿no? Es decir, esa capacidad de prestar atención a los miserables de este mundo, bueno, yo creo que esa es una aventura vital, existencial, ¿no? A mí me parece que es clave en la mística sanjuanista, pero yo creo que pertenece al corazón del Evangelio, a mí me parece también, ¿no? Es decir, el estar atento amorosamente a los demás, también a uno mismo, ¿no? Es decir, porque me parece que el Evangelio dice algo de eso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces olvidamos la segunda parte, ¿no? Entonces, esa segunda parte nos recuerda que, evidentemente, el amor es a uno mismo, al otro, a Dios. Todo está entretejido, interconectado, ¿no? No sé, no le puedo responder más, no se me ocurre. Creo que para todos también ha quedado pendiente, ¿no? También esa oportunidad de seguir profundizando en San Juan de la Cruz. Yo os animo, los carmelitas os animamos y nosotros mismos nos animamos también a seguir descubriendo y profundizando en ese tesoro que tenemos. Yo os animaría también a que os acerquéis, ¿no?, a cada uno de sus escritos y sobre todo desde lo que nos dejaba también Juan Antonio, ¿no?, el hecho de poder hacer experiencia de cada uno de cada una de esa experiencia, de ese mensaje que él nos ha dejado. Sin más, con esta conferencia de Juan Antonio Marcos finalizamos el ciclo de las ponencias que teníamos previstas para esta semana sanjuanista. Y os invitamos mañana a clausurar este ciclo de conferencias con la Eucaristía en la iglesia de San Miguel, de aquí de Úbeda, en la cual a las 20 horas tendremos la oportunidad también de presentar en la Eucaristía, ¿no?, todo lo que hemos podido de alguna manera aprender y también agradecer a Dios por esta figura de este gran místico para toda la iglesia, para toda la humanidad. Al final su mensaje no solamente se queda en un ámbito concreto, sino que trasciende también las fronteras de cualquier religión y también de todo aquello que el hombre pueda poner como límite, ¿no? Por eso también agradecemos esa presencia, ese paso y esa experiencia de San Juan de la Cruz. Muchísimas gracias una vez más a aquellos que os hicisteis presentes durante cada uno de estos días en las conferencias. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Úbeda. Gracias también a la UNED por prestarnos los medios técnicos para poder en estos días realizar las transmisiones en directo. Gracias a los técnicos que nos han acompañado durante estos días también. Muchas gracias a cada uno de vosotros y también a la Orden de los Carmelitas Descalzos por permitirnos, posibilitarnos estas jornadas. Os invitamos a participar el próximo año y sobre todo a seguir profundizando en la figura de San Juan de la Cruz. Muchas gracias.